Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Gloria a Dios. Amados oyentes, muy buenos días. Saludamos a cada uno de ustedes y esperando que todas vuestras cosas sean hechas con amor, dando testimonio vivo de nuestro Señor Jesucristo en vuestras vidas, siendo ejemplo en todo. Y la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, acompañando cada día, por supuesto. Por favor, si fueran tan amables, vamos a ir hoy día al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. En el libro de Hechos, el capítulo 15, versículo 36-41 y el 16 del 1 al 8. Después de resolver el impasse generado por algunos de la secta de los fariseos, que mandaron a circuncidarse y que guardasen la ley de Moisés, exponiendo Pedro, Pablo, Bernabé y Jacobo en el concilio en Jerusalén, acordaron elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, llevando un conducto escrito por los ancianos y hermanos a las congregaciones de Antioquía, Siria y en Cilicia, con el siguiente tenor: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidarse y a guardar la ley. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, y también abstenerse a todo pecado de fornicación. Pasados algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que anteriormente se le fue anunciada la palabra del Señor. Pero Bernabé puso la condición de llevar consigo a su sobrino Juan Marcos. Pero tal fue la oposición y el rechazo de Pablo a que se llevase nuevamente con ellos a Juan Marcos, que se dividieron por dicho motivo.
Posteriormente, Pablo tuvo la hidalguía de reconocer la fe, el trabajo y el apoyo de Juan Marcos, pues cuando escribe a los Colosenses 4:10 y en Filemón, versículo 24, cuando Marcos estuvo en Roma y su presencia ya parece servir a Pablo de solaz, es decir, de descanso. Además, una vigorosa tradición de la iglesia primitiva afirma que Juan Marcos fue también compañero de Pedro, y hay pruebas de que estuvo con Pedro durante los últimos años del apóstol, y de que en su Evangelio de Marcos narra la historia que oyó de Pedro. Por lo tanto, en el segundo viaje misionero, Bernabé, tomando a su sobrino Juan Marcos, navegó a Chipre, y el apóstol Pablo llevó consigo a Silas, pasando por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Más tarde pasaron a Galacia, y vimos que cuando Pablo estuvo en Listra, encontró a un joven a quien había conocido en su primer viaje misionero. Este joven se había convertido por medio del ministerio del Pablo, y por eso Pablo lo llamaba su verdadero hijo en la fe. Pablo conoció también a la madre y a la abuela de este joven, y dijimos que este joven era Timoteo, quien llegó a ser compañero de Pablo y de Silas en este viaje. Vimos también que cuando Pablo le tomó por compañero, le circuncidó por causa de los judíos, para evitar cualquier tipo de controversia con los judíos y los no judíos. Y finalmente vimos que Pablo se alegró por los resultados del ministerio en Galacia. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los guardasen. No solamente visitó las iglesias que habían sido fundadas anteriormente, sino que multitudes en otros lugares se estaban convirtiendo a Cristo. Nuevas iglesias tuvieron que ser establecidas como resultado del aumento en número de creyentes que tenía lugar cada día. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Galacia incluía toda esta región. Opinamos que Pablo pasó desde este lugar al norte del país. La provincia de Asia quedaba más al sur, donde estaba la ciudad de Éfeso. En realidad, Éfeso era la principal ciudad de la provincia de Asia. Y Pablo esperaba describir un gran círculo pasando por el país de Galacia, luego por Frigia, más tarde hacia el sur a la provincia de Asia, y luego de regreso nuevamente a Antioquía para dar un informe a la iglesia allí. Pero el Espíritu de Dios tenía otros planes, y se nos dice que a los viajeros les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, lo cual fue sorprendente. Pablo quería ir hasta allí, y el Espíritu de Dios quería que la palabra fuera promulgada. Pero el mismo Espíritu le indicó a Pablo que quería que en aquella ocasión estuviera en un lugar diferente. Por lo tanto, Pablo naturalmente creyó que si no podía ir hacia el sur, se dirigiría hacia el norte. Bitinia quedaba en el norte, a lo largo del Mar Negro. Había una gran concentración de hebreos en esa región y era un centro de población bastante importante. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu les había prohibido ir al sur de la provincia de Asia y luego les permitió dirigirse hacia el norte, a Bitinia. Habían venido desde el oriente y ahora, ¿a dónde irían? Bueno, quedaba una sola dirección y era hacia el occidente. Por lo tanto, Pablo siguió viajando hacia el oeste hasta que llegó a Troas. Allí tuvo que detenerse porque le era necesario tomar un barco para poder continuar. Pablo no pudo imaginarse lo que iba a hacer ni a dónde dirigirse desde ese punto. Entonces, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Amado amigo, vemos cómo el Espíritu Santo realiza la agenda de viaje al apóstol Pablo.
Creemos que si hubiéramos conocido a Pablo durante el tiempo en que quedó demorando en Troas, podríamos haberle preguntado: Pablo, ¿a dónde irás? Y estamos seguros que nos habría contestado que no lo sabía. Pero el gran apóstol Pablo simplemente no sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le estaba guiando, y allí en Troas, Pablo simplemente se encontraba esperando la confirmación a la ciudad que visitaría. Cuán importante es la guianza del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy en día, en tus proyectos, tus estudios, tu trabajo, tu familia. Permita usted ser guiado cada día por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, Dios, busco otra no hay. Y terminarán los problemas, y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti. Y no temeré